Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Este Mes Con. Tendremos la presencia de Eric Lobo, analista político y economista. Vamos a hablar con él de la economía conductual, cómo actuamos los seres humanos, cómo nos desenvolvemos, pensamos racionalmente, no pensamos racionalmente, cómo nos desarrollamos en sociedad. A continuación, una pequeña semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy. Eric Lobo, politólogo por la Universidad de los Andes, Venezuela, con máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Fue coordinador técnico de programas sociales federales del Ministerio de la Familia en Venezuela y profesor de Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta, profesor de Políticas Públicas y Análisis Institucional en la Universidad de Guadalajara y coordinador del posgrado del ITESO. Fue líder de proyectos académicos en Chile y Argentina y académico del programa Líderes Académicos y del Top Program del TEC de Monterrey Campus Puebla. Coordinador de eventos internacionales en colaboración con organismos internacionales de Estados Unidos y España. Ha sido dictaminador oficial de la revista Gestión Pública y Gobierno del CIDE, del Instituto Jalisciense de la Mujer y del Programa de Coinversión de la Secretaría de Desarrollo Social CDSOL. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Revista Andina de Estudios Políticos en Lima, Perú, y asesor de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Electoral del Estado de Jalisco. Consultor para estudios de mercado e inversión en los Estados Unidos y Europa, así como para campañas políticas y programas de gobierno, relaciones públicas, inteligencia internacional y conferencias ejecutivas. Actualmente es director general de Politics and Government, empresa dedicada al training, la consultoría política y gubernamental. Como especialista, ha formado a más de 2.000 funcionarios públicos, líderes empresariales y agentes de cambio en más de 15 universidades dentro y fuera de México. Ha impartido conferencias en Argentina, Colombia, China, España, Francia, México y Venezuela. Querido Eric, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Mes Con para hablar de la economía conductual. ¿Cómo estás, Eric? Muchas gracias, Marinueva, por esta oportunidad de estar contigo frente a tu auditorio. Eric, a ver, cuéntanos, ¿qué es la economía conductual? Tú que eres experto en estos temas y has investigado tanto, ¿cómo le explicarías tú de una manera fácil a la audiencia qué es la economía conductual? Sí, la economía conductual es una nueva rama prácticamente muy desarrollada a partir de este siglo y que tiene que ver básicamente con incorporar elementos psicológicos dentro de lo que comúnmente hablamos de economía. Es decir, la economía normalmente se maneja bajo un criterio que llamamos homo económicos, es decir, parte de criterios de racionalidad perfecta, donde el sujeto o el agente económico maneja toda la información, tiene un cálculo perfecto de consecuencias de cada decisión que toma, de todas las alternativas posibles. Y bajo ese marco se ha construido la economía en los últimos prácticamente 100 años. Lo que se está haciendo ahora con la economía conductual es incorporar elementos como las emociones, los prejuicios, los sesgos, las heurísticas, todos estos elementos que son muy humanos y que no estaban incorporados en el marco general, el corpus teórico de la economía y que ahora se incorporan. Para efectos de toma de decisiones, pues a eso se dedica la economía conductual, es decir, cómo hacemos para tomar decisiones, pero bajo un criterio, un diagnóstico mucho más humano del que nos daba la economía neoclásica, que era básicamente matematizar a partir de la microeconomía, pues todas nuestras decisiones. Todos sabemos que las decisiones humanas, y eso ya está completamente comprobado, son porcentualmente mayores hacia la parte emotiva, la parte de las emociones, que para la parte de la racionalidad. Esto es muy interesante porque siempre la economía, fue criticada porque había sido criticada porque precisamente no era una ciencia matemática exacta, ¿no? O sea, las predicciones de la economía pues no daban necesariamente con lo que en realidad sucedía. Y a mí me ha llamado mucho la atención de tantos premios Nobel de economía que son psicólogos, no economistas, ¿no? Y ahí me quiero referir, por ejemplo, a Kahneman, ¿no? En el libro de Pensar rápido y pensar despacio,
que yo creo que explica muy bien precisamente cómo nuestro sistema de pensamiento no necesariamente funciona de una manera estrictamente racional, ¿no? No tomamos en cuenta para nuestras decisiones, para la mayor parte de las decisiones que tomamos todos los días, no tomamos en cuenta realmente, por ejemplo, temas estadísticos, ¿no? Al cerebro humano no está diseñado o no lo hemos diseñado, no lo hemos acostumbrado a pensar de una manera racional. Entonces, muchas decisiones o la mayor parte de las decisiones que tomamos todos los días son estrictamente irracionales, no sustentadas. Sí, sí. Si uno ve la historia de la humanidad, desde que vamos a partir del Homo sapiens, son más de 100.000 años, básicamente la toma de decisiones en la prehistoria eran intuitivas, eran basadas en criterios, digamos, no de naturaleza racional, no consciente. Y duró el ser humano más de 3/4 partes, muchísimo más que 3/4 partes bajo ese criterio. Ese criterio lo tenemos de decisión, lo tenemos todavía en los genes. ¿Sí? Claro. Y es prácticamente en la época de la etapa del iluminismo, y eso es muy reciente, estamos hablando de menos de 300 años, es donde incorporamos toda una dinámica lógica para entender las cosas, lo que nos rodea y tomar decisiones en consecuencia. Entonces es algo muy, muy novedoso. Y a partir de prácticamente del siglo XX comenzó una escalada muy, muy importante de estudios racionales. Sí, estudios donde se incorporan, en el caso de la ciencia social, la economía, se incorpora la matemática. Para nadie es un secreto que en buena medida, prácticamente de los años 50 a los años 70, los que ganaban premios Nobel eran más matemáticos que economistas. Claro. ¿Sí? Empezando por Kenneth Arrow, un gran economista, pero su origen fundamentalmente es la matemática. Matematizó a través de la teoría de los juegos las decisiones humanas. Eso generó una crítica muy importante. Tú mencionas a Kahneman, que es un israelí muy potente, ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, pero hay antecedentes a Kahneman. Si no se hubiera escrito o si Herbert Simon hubiera escrito El comportamiento administrativo, que le permitió ganar el Premio Nobel de Economía en 1978, él sí era un gran economista, pero él estaba consciente de que la visión neoclásica, la del Homo económicos, de que toda la información la tenemos a disponibilidad al 100%, de que tenemos todo el tiempo para tomar decisiones y cálculo de alternativas y consecuencias al infinito, él estaba consciente de que no podía crecer la economía bajo esos criterios. Por tanto, él, a partir de su modelo de racionalidad limitada, en donde él asume de que el tiempo para tomar decisiones es muy, muy corto, estamos sometidos también a información que posiblemente puede estar sesgada, información que también es limitada en el tiempo. Entonces, a partir de ese modelo de racionalidad que le permitió ganar el premio Nobel, siguieron otros economistas y psicólogos en esa misma lógica, en esa misma tendencia de área de conocimiento. Fue Kahneman, en el año 2002, gana el premio Nobel de Economía por sus trabajos de los años 90 del siglo 80 y 90 del siglo pasado. Esos estudios básicamente incorporan una cantidad enorme de información que viene de la psicología cognitiva, que había tenido avances muy importantes de la década de los 70, pero incorpora algo que es tremendamente potente, que es lo que llamamos hoy en día la neurociencia. La neurociencia, de hecho se dice que los trabajos de la neurociencia de los últimos 15 años suman más en términos de incorporación de nuevos datos de todo lo que se ha hecho con el cerebro o estudio del cerebro en toda la humanidad. Esto sería porque una de las críticas que hay también, ¿no?, a la economía conductual es precisamente la insistencia en la racionalidad de los sujetos que forman parte del mercado, ¿no? Entonces yo aquí lo que veo, digamos, es que hay dos corrientes dentro de la economía, una mucho más tendiente a la matematización, ¿no?, y hablar de la racionalidad que realmente no aplica, ¿no? Porque finalmente, como lo hemos estado comentando, no tomamos decisiones de una manera 100% racional, ¿no? No nos manejamos de esa manera, no tenemos la economía del pensamiento para manejarnos en nuestra vida cotidiana de esa manera, pero tampoco, y aquí yo quisiera entrar en un tema muy importante, para que a la gente le quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Tú hiciste favor de compartirme algunos artículos que has escrito al respecto y me gustaría que nos platicaras cómo esto, ¿no?, esta visión mucho más social de la economía, por decirlo de alguna manera, mucho más involucrando
estos factores psicológicos e irracionales se reflejó en el manejo de la pandemia? Sí, la verdad es que los avances de Kahneman, que ya tú lo mencionaste, Nobel de Economía 2002, y los avances también de parte de Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía 2017, es más, la ganadora del 2019 también incorporó en sus estudios la economía conductual. Creo que esa es la tendencia para la próxima década, estudios muy fuertes en esa materia. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, y eso está en uno de los artículos que te compartí, existieron sesgos muy fuertes, ¿no? Uno que tiene que ver con sesgos de confirmación, que primero hay que señalar que es un sesgo. Sesgo es un error en el procesamiento de la información, ¿no? Errores que nosotros pensamos que son muy lógicos, son muy racionales, pero hay una distorsión de la información, no es pura, no es objetiva, está permeada por una serie de prejuicios y una serie de elementos que están posiblemente en nuestro cerebro, se albergan a lo largo de nuestra vida en el cerebro. Tiene que ver con experiencias pasadas y todo este tipo de cosas. Este tipo de sesgo, el sesgo de confirmación y el sesgo que genera una sobrerepresentación, se dio básicamente en los papers que sacó a principios de la pandemia el London College, el Imperial College, de la mano de sus, digamos, eruditos, generaron una proyección a través de computadoras matemáticas de qué iba a pasar con la pandemia si no se tomaban decisiones. Esa proyección era una proyección tremendamente fuerte en el sentido de sus resultados, donde se señalaba que prácticamente en menos de 3 meses iban a perecer aproximadamente más de 50 millones de personas. Evidentemente, cuando ese paper llega al Departamento de Estado, cuando ese paper llega directamente a los presidentes y ven esos resultados, los presidentes no tienen asesores, pero tampoco son necesariamente los non plus ultra del conocimiento. Entonces se espantan y comienzan a tomar decisiones muy importantes, como es el cierre de fronteras o el lockdown, el encerramiento de las personas en sus respectivos hogares. Eso evidentemente, conforme la pandemia fue evolucionando, nos dimos cuenta de que había una sobreestimación de los datos que no incorporaban muchas variables. Son datos, se me metieron datos en una computadora, datos evidentemente limitados, que no veían en su justa y real dimensión lo que era el problema que estábamos observando en ese momento. O sea, un agrandamiento de las estadísticas, un agrandamiento estadístico exponencial, ¿no? Correcto. Y frente a ese miedo, que es digamos, un sentimiento primario de nosotros los seres humanos, frente a ese miedo, una parálisis que no permitió el pensamiento crítico, no permitió el diálogo, la crítica a ese tipo de modelos. Por allí uno que otro lo hizo, pero no permeó en los medios de comunicación. Por tanto, se empezó a asumir de que era una pandemia tremendamente letal, tremendamente complicada, y con los meses subsiguientes nos dimos cuenta de que no era así. De hecho, cuando se hace la comparación de virus que han sido muy mortales a lo largo de la historia de la humanidad, pues no aparecen entre los 5 primeros lugares. Es decir, la tasa real de mortalidad que tiene este virus, creo que al corte en estos días, es algo así, apenas ha muerto 0,05% de la población. Es decir, la relación que existe cuando pones el paper del Imperial College con lo que tenemos de datos ya oficiales, pues la verdad es que estaba sobredimensionado. El análisis desde el punto de vista de la economía conductual, entonces lo que sucedió en este caso, porque generalmente cuando uno habla con ejemplos, a la gente que nos escucha es mucho más fácil entender cuestiones que son muy áridas, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista de lo que sería la economía conductual, este paper del que hablas llevó a generar este sesgo en la toma de decisiones y no se tomaron decisiones de una manera racional, por decirlo de alguna manera, sino involucrando sentimientos primarios como es el miedo. Es correcto. De hecho, si retomamos el libro Pensar rápido, pensar lento de Kahneman, él básicamente habla de 2 tipos de sistemas, ¿no? Nuestro cerebro se maneja bajo 2 criterios. Uno, de pensamiento rápido, ese es, digamos, no es lógico o parcialmente lógico, no es racional, es tremendamente racional, muy emocional. Y no podemos considerarlo pensamiento crítico. Sí, eso lo utilizamos sobre todo para efectos de sobrevivencia. Es decir, la mayor parte del tiempo en la historia de la humanidad,
el hombre de las cavernas, como lo vemos en las películas estas de los años 50, que observamos como aquella película 10.000 años antes de Cristo, pues el temor estaba en todo momento, el riesgo que la gente corría, entonces partían de criterios de toma de decisiones muy aceleradas, muy rápidas, eran básicamente intuitivas. Pero eso era para sobrevivir y todavía lo tenemos. Claro, es que el esquema de pensamiento, a lo mejor ahora no andamos defendiéndonos de leones, pero el esquema de pensamiento es el mismo, porque no te estás defendiendo de leones, pero a lo mejor te estás defendiendo de personas o de ataques. Estás corriendo y se te viene un perro encima y tú no estás racionalizando. A ver, el tipo de raza del perro, la velocidad con el cual, y calcula tu velocidad más, eso no lo haces en el momento, simplemente te apartas, te vas a un lado, te subes sobre un vehículo. Eso, de hecho, lo he visto, este tipo de situaciones. Ese es el pensamiento rápido. Y dice Kahneman que hay un pensamiento lento, que es ya tomando en consideración la información disponible, sometiendo a la crítica, digamos, el conglomerado de datos que tienes, y sobre eso tomas decisiones ya desde un punto de vista ya estrictamente racional, de cálculo, digamos, racional como se conoce tradicionalmente. Es muy importante destacar que la economía conductual no está peleada con la racionalidad, simplemente conjunta. Dice, bueno, es que hay racionalidad, pero también hay elementos de naturaleza cognitiva emocional que permean la toma de decisiones. Entonces, no está peleada, simplemente está complementando lo que se había hecho hasta cierto punto de manera muy parcial con el homo económico o el ente racional perfecto, que efectivamente no existe. Básicamente es un criterio de optimización para toma de decisiones, es un gran referente deontológico, pero hasta allí. Claro. Ahora, se dice también, ¿no?, que bueno, la economía conductual, una de las aplicaciones muy importantes está relacionada precisamente con las cuestiones de mercado, con el análisis de mercado y la prospectiva, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito eso, cómo va? Sí, hay una crítica muy fuerte desde la economía conductual en relación a la capacidad predictiva de las personas, sobre todo de los expertos. Hay estudios que se hicieron básicamente en el 2013, en la segunda década de este siglo. Lo hizo, no recuerdo exactamente, Tutlock, creo que es un académico de la Universidad de Virginia, en el cual él agarró 284 expertos y de todo lo que habían hecho esos expertos en materia de predicción, expertos en geopolítica, economía, finanzas, etcétera, deportes, todo lo que tú quieras, agarraron en total, fueron 80,000 predicciones que se habían hecho en total. Y se dieron cuenta al final de que las predicciones, en su conclusión, no eran distintas de la predicción del ciudadano común y corriente. Es decir, lo que ellos quisieron enfatizar es lo que llamamos sesgo de autoridad, pensar de que porque lo dijo un doctor, lo dijo una persona que tiene 25, 30 años metido en la academia, ya con eso se le da validez, certeza y veracidad. Es decir, la verdad la tienen los expertos. Estos estudios indican todo lo contrario. Ok, y en lo que tiene que ver con el manejo o sea, ¿cómo podría la economía conductual ser aplicada, digamos que independientemente de un análisis, digamos, muy experto, cómo se aplica o cómo se podría aplicar o si se podría aplicar en decisiones más, o sea, en cuestiones más cotidianas? Por ejemplo, a nivel de política pública, la aportación más fuerte la tiene Thaler. Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, introdujo un concepto que se llama nudge, que es empujón. Un empujón, ¿sí? De hecho, normalmente la portada del libro aparece una mamá elefante empujando con su trompa a su hijo para que tome determinado camino que, según la mamá, es más adecuado para la sobrevivencia del animalito, ¿no? Entonces, ese nudge viene siendo, digamos, si lo conceptualizamos, es como una especie de estímulo, ¿sí? Un estímulo que nosotros, o en este caso la autoridad, los gobiernos hacen para tratar de que las decisiones del conjunto general de la gente o la mayoría de la gente vaya por el camino que el Estado o el gobierno determina como el correcto. Evidentemente eso forma parte de algo que va mucho más al terreno de la filosofía, que sé que te gusta mucho, que tiene que ver con lo que llaman paternalismo libertario, ¿no? Que es una corriente de la filosofía muy, muy potente, donde se señala de que, bueno, si el Estado, partimos de la idea de que el Estado busca el beneficio para las personas, el bienestar ciudadano, como los políticos suelen señalar, pues se puede
generar ciertos estímulos a las personas para que vayan en ese camino sin poner en peligro la libertad individual que tiene, en este caso, cada persona para decidir si sí o no al respecto. Voy a dar un ejemplo para que se ilustre de una manera muy, muy concreta. Cuando estamos hablando de donación de órganos, hay una comparación que incluso Thaler y otros economistas utilizan, que tiene que ver la donación de órganos en Alemania y Austria. Son dos países que prácticamente son primos hermanos, tienen una cultura prácticamente muy similar, y nos damos cuenta que en el caso de Austria, la tasa de personas que deciden favorecer a vivos luego de la muerte a través del órgano, de donación de órganos, la tasa es del 99%, casi llega al 99.58%. Es la tasa más alta prácticamente de Europa. Mientras que Alemania, que es el gran motor de la economía y el gran poder europeo, estaba alrededor del 12%. Estos son datos de la primera década del siglo, es decir, posiblemente eso de hecho se modificó a partir de este tipo de estudios. Entonces uno pregunta, oye, pero ¿cómo es posible que si son dos primos hermanos y Alemania, la gran potencia, esté tan bajo? Bueno, básicamente eso se debió a un notch, a un empujoncito, y el empujoncito tiene que ver con el formulario que te entregan en Austria para efectos de que puedas donar órganos. Por default, ya en automático, ya la persona aparece ya palomeada como una persona que puede donar órganos. Claro, tú decides si no quieres, le quitan la palomita y está. O sea, pero estás induciendo a partir de este empujoncito a que todo el mundo esté donando órganos. Es decir, no estás rompiendo con la racionalidad. Lo que estás haciendo es que el que es racional puede decir, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no donar, porque mi preferencia o mi sistema de valores me lo impide, ¿sí? Pero por default estás como incidiendo allí de una manera muy sencilla, sin generar un impacto desde la individualidad, pero sí un gran impacto ya como agregado. Cosa que no sucede en Alemania. En Alemania, por default, tú no donas órganos. Entonces allí es donde está, donde puedes generar esos pequeños estímulos para generar impactos importantes a nivel social. Sí, me queda clarísimo que desde el punto de vista de políticas públicas son herramientas que se pueden aplicar, ¿no? De una manera muy efectiva. Sin embargo, me preocupa un poco en dónde termina el empujón y dónde empieza la manipulación. Sí, eso, hay fuertes críticas al respecto. De hecho, hay dos críticas muy fuertes ahorita que están en el terreno de los expertos de economía conductual y la visión neoclásica que quiere regresar a la racionalidad. Exactamente. Uno dice, bueno, ok, la economía conductual habla sobre sesgos y heurísticas. Ya platicaremos un poco más de ejemplos de sesgos, pero ¿dónde están los sesgos del que denominan los economistas conductuales los arquitectos de decisión? Los arquitectos de decisión son los que implementan las políticas para generar este tipo de estímulos. Ellos también tienen sesgos. Entonces, si hay un sesgo de origen, ese sesgo se va a replicar, aunque tu objetivo es eliminar los sesgos para que la gente sea más racional a la hora de tomar una decisión. Esa es una. Y la otra crítica tiene que ver con las libertades. La gente dice, bueno, pero ¿por qué me tienen que generar este tipo de estímulos? ¿Por qué me tienen que generar estos incentivos o desincentivos para yo irme por un camino y no dejar que sea una decisión personal de cada quien, independiente, con todos sus prejuicios y todo lo demás? Bueno, una cosa en donde se ve también mucho eso pues, es en las propias redes sociales como Facebook y los algoritmos, ¿no? Que obviamente está inducido y te hace pensar por el algoritmo que todo el mundo es como tú, porque te presenta lo que es de tu interés, lo que te gusta, lo que ya ha tenido tus likes, las publicaciones de la gente a la que le das like, etcétera, y te hace pensar que el mundo es como tú, pero el mundo no es como tú. Eso es un sesgo de confirmación, clarísimo. Las redes sociales, creo que das en el clavo, creo que es el mejor ejemplo en estos momentos, donde lo que se genera es una cámara de eco. Básicamente, el algoritmo está hecho para fortalecer el sesgo de confirmación, donde uno cuando dice algo, lo que ve es que todos sus amigos le dicen lo mismo. Entonces, a la final, uno piensa y se genera una percepción de la realidad. La percepción es una cosa y la realidad objetiva es otra. Entonces tú tienes una percepción y construyes una realidad a partir de esa percepción llena de prejuicios, sesgos y demás. Y entonces lo fortaleces con las redes sociales. Cuando de repente dices, oye, un candidato le va muy bien en redes sociales, eso puede estar sesgado y puede significar que a la final, a la hora de la votación,
resulta ser que el que era muy impactante en redes sociales no tuvo el resultado correspondiente a lo que se veía en las redes sociales. Eso la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Y lo que hace el algoritmo es generar notch también, mover a la gente hacia cierto tipo de narrativas, generar matrices de opinión para hacerlas como mayoritarias y desfavorecer aquellas opiniones disidentes que son minoritarias. Sí, eso, y yo creo que ahí acabas de dar también el clavo en el tema de que la gente no lo sabe. O sea, yo creo que uno de los problemas que tenemos, ¿no?, como sociedad es la ignorancia, ¿no? La ignorancia que permea en gran parte de la sociedad, y no lo quiero decir ignorancia como un tema peyorativo, ¿no?, sino como mucha falta de información, de conocimiento, de investigación sobre este tipo de temas que finalmente están modificando nuestra vida cotidianamente. Sí, totalmente. Ahí comentaba también en uno de los artículos el papel de los medios de comunicación. Si hay un sector donde se manejan muchos sesgos, es precisamente el de los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación son muy importantes para el desarrollo democrático y las libertades, pero también pueden ser un factor que erosione precisamente esos espacios. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero al hecho de, por ejemplo, hay un sesgo que se llama el framing o el sesgo de cómo enmarcas tú la información. No es lo mismo decir, por ejemplo, que hay 4.9 millones de muertes por COVID en el mundo, a decir, ha muerto el 0,05% de la población. Es decir, ambas cosas son iguales, nomás como lo estás narrando, ¿sí? El primero tiene una tendencia a fortalecer lo que yo llamo el sesgo de negatividad y el otro no lo hace. Lo que pasa es que los medios, el sesgo de negatividad, y eso está en uno de los artículos, se basa en los últimos adelantos que existen en la neurociencia que lo utiliza la economía conductual. Estos adelantos tienen que ver con una hiperreacción que existe a nivel neuronal en relación a lo que es negativo, ¿sí? Lo negativo nos estimula más que aquello que es positivo. Si tú agarras un periódico y pones un periódico que solo tenga titulares tremendamente positivos, todo es amor y paz y todo es bueno, nadie va a comprar ese periódico. Pero si habla de que, oye, se cayó un avión, pues todo el mundo pues va a atender esa noticia y en redes sociales le van a colocar like. Y ahora con la digitalización de los medios, en donde ellos pueden monetizar y pueden obtener recursos, pues obviamente sesgan toda la noticia precisamente para que la gente le haga un clic. Por eso hablan de lo que llaman el clickbait, que es la posibilidad de que como lo narres, estimula que la gente se haga preguntas y por curiosidad le va a poner el clic. Y eso, cada clic, pues va sumando dinero en favor de los medios de comunicación que de forma tradicional ya no pueden subsistir. El famoso medio de los años 60, el periódico, que a partir de la publicidad pagada, pues ahí sobrevivían. El tema es que eso se movió por completo y genera este tipo de circunstancias que son bastante nocivas. Eric, nos quedan 2 minutos más o menos. Algo con lo que quieras concluir, algo que consideres que sea relevante concluir. Sí, yo creo que la conclusión tiene que ver con invitar a la gente a que se adentre en el mundo de la economía conductual. Mucha gente dice, no, es que no me gustan los números. Sí, pero tampoco son tantos. Es más estadística que, digamos, derivadas o funciones matemáticas. Entonces es un poco más leve. De hecho, los libros de economía conductual se caracterizan por tener una forma de narrarse muy sencilla. Sí. De hecho, cuando uno de repente ve el libro con el cual ganó el Premio Nobel de Economía y lo lee, uno dice, oye, ¿a poco ganó el Premio Nobel con un libro tan sencillo? Sí. Por eso se destaca la economía conductual, que se adentren y sobre todo entender de que nosotros estamos llenos de sesgos, prejuicios y juicios de valor. Se dice que hay aproximadamente 188 sesgos cognitivos. Entonces, imagínate todo esto nos permite. Entonces, que la gente se tome la libertad de leer un poco más al respecto y para que pueda tener un desarrollo de pensamiento crítico que tanto lo necesitamos en esta era donde hay mucha fake news y hay este tipo de sesgo, incluso hasta los medios. Mucha manipulación de todo tipo. Entonces es muy importante y considero que es un área de conocimiento maravillosa porque mezcla la economía, mezcla la psicología y mezcla las neurociencias. Sí, yo también la verdad es que recomiendo mucho a quien nos ve
que sí se tome el tiempo de leer al respecto. Yo no soy economista, ¿no? Yo soy filósofa y después estudié Derecho. Y la verdad es que, como bien dice Eric, no son libros difíciles de leer, son libros muy didácticos, son precisamente con un pensamiento muy claro, muy fácil de entender y que nos abre la mente y nos hace entender más de nosotros, más de nuestra sociedad, de cómo actuamos, por qué actuamos de esa manera y nos permite precisamente identificar estos sesgos y intentos de manipulación. Pues muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, María Nieves, gracias por la invitación. Interesantísima la charla y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Eric. Recuerden seguir a BMA TV en sus redes sociales y continuar viendo las emisiones de este programa.